Hola a todos, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos? ¿Bien? ¿Fuertes? ¿Todos en casa? Y todos en casa con No Sport Sabadell y con Urban Sport Sabadell. Así que al Instagram y a entrenar con nosotros para cuando luego volvamos estemos en plena forma, ¿sí? Hoy os he preparado 15 minutos de estiramientos. Necesitaremos una colchoneta o toalla y una toalla enrolladita para estirar nuestras lumbares, ¿sí? Y una silla, ¿vale? Pues vamos a empezar en silla. Bien, colocaremos la pierna que vamos a estirar encima de la silla, puntita hacia techo, y el pie que tenemos de base va a mirar hacia la pared en línea recta los deditos. Vamos a ir inclinando el cuerpo hasta que notemos el tirón del isquiopleural. Glúteo fuera, pecho fuera y sobre todo no contraer la musculatura. Inhala, exhala, nariz, boca. Y dejamos que estire, notando un poquito de tensión, relajando pie, un poquito de movilidad, ¿sí? No dejamos de respirar. Nariz, boca profundo. 4, 3, 2, 1. Molt bé. Doncs vamos a estirar zona de abductor. Para hacer abductor mantenemos la pierna igual que tenemos en silla, pero el pie lo vamos a colocar el de la base de forma lateral, ¿sí? Llevamos el cuerpo igual que hemos hecho con el isquiopleural hacia adelante y notaremos que sentimos el estiramiento en el abductor mayor. Relax, igual que en el isquiotibial. Bajamos un poquito pecho, abriendo glúteo. 3, 2, 1. Muy bien. Pues vamos a hacer la otra pierna. Igual, colocamos talón. Puntita del pie recta hacia la silla. Bajamos pecho. Abrimos glúteo. Relajamos toda la parte posterior de la pierna. Notamos el isquiopleural. Respiro. 3. Muy bien. Sobre todo que notemos la tensión y que permitamos que la musculatura se relaje. No nos asustemos y no asustemos al músculo. No asustamos porque se tensará y entonces el estiramiento dejará de ser estiramiento. Muy bien, cubrimos el lateral y buscamos el abductor mayor. Bajamos hacia pecho, ¿sí? ¿Habéis visto? Una buena abertura. Bien, también si queréis podemos separar más el pie, pero ya se nota, ¿eh? Si inclinas, busca el abductor mayor. Sigue respirando y busca el máximo relax. Muy bien. Entonces en tierra, ¿sí? ¿Qué tal? Buscaremos un estiramiento de zona de glúteo. Bien. ¿Habéis visto? He colocado el pie por dentro y la rodilla por encima. Da igual que pie, ¿eh? Luego ya haremos el siguiente. Si aquí ya notas el estiramiento, genial. Nos sentamos encima de los dos isquiones, barbilla abajo, crecemos por el centro del cráneo y tan solo vamos a buscar el relax de tu zona de glúteo. Muy bien, quien pueda con el brazo contrario, sentados encima de los isquiones, cogeremos rodilla hacia pecho, intentaremos ir fijando el tronco, zona media del cuerpo, inhalando, exhalando, relajamos hombros, seguimos creciendo hacia el techo por el centro del cráneo, respiración profunda. Muy bien, quien pueda, nos vamos a coger del pie y vamos a estirar hacia arriba.
Opción 1, mirando hacia el centro. Opción 2, intento girar. Inhalo, exhalo. El objetivo no es estirar la rodilla, ¿sí? Es notar el estiramiento en tu parte lateral. Muy bien. Entonces canvi. Anem a creuar l'altra cama. Muy bien. Buscamos los dos isquiones. De esta manera, ya note el estiramiento. Relax. Inhalo, exhalo. Bien. Si no, subimos la rodilla. Cogemos con el brazo contrario. Intentamos girar. La zona escapular gira, la zona lumbar se queda encima de los isquiones. Respiramos y crecemos encima de isquiones por el centro del cráneo, barbilla abajo. Inhalando, exhalando. 8 segons. Intento girar. Si no, nos quedamos hacia el frente y tan solo sujetando rodilla, notaremos zona de glúteo que sube por nuestra zona lumbar. 2, 1, molt bé. Agafem el peu, estirem, intentem girar. Recuerda, el objetivo no es estirar la pierna al máximo. Donde podamos llegar, inhalas, exhalas, donde sientas el relax. Intento girar, zona escapular, manteniéndonos encima de los isquiones. No dejes de respirar. Y en este intenta relajarte, ¿sí? Estupendo, muy bien. Colocamos las plantas de los pies delante, intentamos ir bajando, llevando pecho hacia puntitas de los pies. El objetivo es que también intentemos que las rodillas vayan bajando poquito a poco hacia el suelo. Inhala, al exhalar nota que se relaja tu parte posterior, tu zona lumbar y glúteos, y intentamos bajar un poquito más hacia adelante. Como ves, no nos cerramos. Baja escápulas, abre pecho, intenta crecer por el centro del cráneo. Inhala, exhala. Si notas que no te puedes relajar, separas un poquito más los pies hacia adelante y buscas la misma función, ¿sí? Contra más puedas llevar los pies hacia ti, es más intenso, así que no dudéis en cambiar. 8 segundos más. Inhalo, exhalo profundo. 3. Vamos caminando con las manos, intentando llevar el pecho, nariz hacia pies. 2. Abre pecho para que notes el estiramiento de la zona lumbar. Y sigue intentando llevar las rodillas hacia el suelo. Muy bien. Pues vamos a colocar un pie delante y el otro pie detrás, como si fuésemos a estirar cuádriceps. Pero hoy nos toca zona lumbar y glúteo, ¿sí? Venga, inhalo, exhalo. Vamos a llevar poquito a poco el pecho hacia la rodilla. Quien pueda colocar los codos delante. Muy bien. Aquí ya deberíamos notarnos zona piramidal. Si no nos notamos la zona piramidal glúteo, quiere decir que a lo mejor estás un poco cerrado en rodilla. Abre. Busca línea recta, rodilla, tobillo. Y ves intentando llevar tu pecho hacia el glúteo, respirando. Que puedes un poquito más. Caminas con tus manos, abres un poquito tu cadera y bajas zona contraria.
pierna, inhalo, exhalo, recuerda cuádriceps atrás, ángulo, rodilla con tobillo y vamos llevando pecho hacia rodilla, colocando codos, inhalo, exhalo y relax. Barbilla al pecho, crece siempre por el centro del cráneo para no cerrarte, sino abrir, que tu glúteo también abra y con el máximo relax, respiro y nota tu zona piramidal. Abre un poquito si puedes, gira un poquito tu cuerpo, intenta bajar otra vez hacia tu rodilla. Inhalo, exhalo profundo, máximo relax en pie. Contra más relajados estemos, más notaremos el estiramiento de la zona del glúteo piramidal. Así que vamos soltando pie, rodilla. Recordad que a veces no nos acordamos de la tensión que tenemos acumulada, ¿eh? Así que respiro, abro pecho y si te puedes tumbar. Fantástico. Pues ahora vamos a usar la toallita y la toallita enrollada nos la vamos a colocar justo en sacro. Primero nos tumbaremos, segundo elevamos glúteo un poquito y en tu zona de sacro colocamos toalla. Bien, pues vamos a bascular un poquito la pelvis. Inhalo, dejo caer coxis a suelo, exhalo, recojo coxis de suelo. Es importante que notéis que no recogemos con la fuerza de las piernas, ¿sí? Inhalo, me dejo caer, coxis suelo, exhalo, recojo, coxis suelo. Ya está, con recoger no hace falta, ¿sí?, apretar, ni subir mucho, ni apretar abdominal. Tiene que ser un ejercicio muy suave. Recuerda, inhalo, voy hacia el suelo, exhalo, recojo sin apretar piernas. Pues inhalo profundo, dejo coxis hacia el suelo, exhalo, recogemos, máximo relax, inhalo profundo, exhalo, recojo, inhalo profundo, exhalo, recojo. La respiración es lo más importante y básico. Pues vamos a seguir estirando una pierna, ¿sí? Inhalo profundo, exhalo, recojo. Inhalo profundo, exhalo, recojo. Aquí notaremos que la pelvis de la pierna estirada es como que no se eleva, pero tranquilos, no apretemos más. Se está elevando y la pelvis está trabajando, ¿sí? Cambio la otra pierna estirada. Inhalo, bajo coxis, exhalo, recojo. 4 más. Y una. Muy bien, pues vamos a estirar las dos piernas. Vamos a dejar el coxis en suelo, abriendo toda tu zona lumbar. Y quien pueda, llevaremos los brazos atrás. Intentaremos cogernos por las manos, inhalando, exhalando, dejando que tu pelvis se relaje y tu zona lumbar vaya notando el estiramiento y el relax. Si notas cualquier tirón lumbar, flexiona rodilla y llevamos brazos atrás. 3, 2,
1. Muy bien, último ejercicio, brazos en cruz, rodillas todos flexionadas, sacro en suelo y vamos a llevar rodillas a un lado, buscando que todo el tronco gire, ¿sí? Lo único que vamos a notar colocado son los hombros en el suelo, así que inhalo, exhalo, dejo caer rodillas al suelo, con pies en el suelo, inhalo, exhalo y vamos al lado contrario. Hacemos 8 repeticiones, inhalo, exhalo, giro. Cualquier dolor en zona lumbar, retiramos la toalla, inhalo, exhalo, vuelvo a cambiar. La exhalación tiene que ser profunda. Tengo que haber exhalado en este momento para volver a inhalar en el cambio. Últimas, respiración profunda, exhala profunda, intenta que las dos rodillas lleguen al suelo. Inhalo profundo, exhalo, inhalo profundo, exhalo. Bien, a quien no le moleste la toalla en zona sacrolumbar, que la siga manteniendo, y quien esté deseando quitársela, la retiramos, ¿sí? Vamos a respirar profundo, manos en abdominal, inhalo, llenamos abdomen de aire al máximo. Exhalo despacito, poco a poco, vaciando zona abdominal de aire. Buscamos el máximo relax, mente en blanco, pensando en la música. Dos respiraciones más. Última. Muy bien, pues seguir ahí, no os mováis, disfrutar de este relax y muchas gracias, espero que os guste y nos vemos pronto. Besitos.